Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, todo un gusto. Hoy vamos a formalizar todo lo que ya vimos, que son las transformaciones. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar el día de hoy. Hemos mencionado que nosotros estudiaríamos 4 diferentes transformaciones en el plano. Ay, me brinqué la N. ¿Verdad? Esas 4 transformaciones eran, y empezamos por la reflexión, que era la que tenía que ver con los ejes de simetría. Entonces, de alguna manera, prácticamente la vimos, ¿verdad? La reflexión como tal. También la traslación, la rotación, que para nosotros es la menos nueva, la más nueva, perdón, la menos conocida. Y por último, la homotesia, que se supone en algún momento la vimos en octavo. Ok, esas son las 4 transformaciones que vamos a utilizar. Antes de ver a cada una de ellas, vamos a ver algunas generalidades de las transformaciones. Por eso les decía que, aunque a veces trabajamos de manera muy intuitiva. Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Esa lo vamos a ver del libro o de los exámenes que tenemos? Por ahora del libro para formalizar unas cosillas, Gretel. ¿En qué página? 390, ¿y qué dice ahí abajo? 291. Gracias. Ok. Prioridad. Bien, página 291. Montserrat. Página 291. Y hola, era. Y entonces, de en adelante. Insisto, los exámenes sin duda alguna es lo que más vamos a utilizar, o lo que yo esperaría que utilicemos más, porque es lo que nos ubica un poquito más. Pero siempre nos quedan algunas cuestiones teóricas de formalización que no podemos brincarnos, así que ahí están. No hay quite. No hay quite. Bueno, entonces les decía que esas 4 transformaciones son las que vamos a ver, y vamos a ver principalmente las generalidades que se relacionan con ellas. Ahí nos dan un ejemplo, y por lo que veo es como que una mesita de pool, ¿verdad? Donde estamos jugando, pool, billar, no estoy seguro, parece que no hay huequitos. Entonces, hablan de la trayectoria, de golpear una bola, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a ir un poquito ya ahora sí a lo que nos interesa. ¿Qué pasó con esta página? Y vamos a analizar qué pasa con esas 4 posibilidades, con esas transformaciones que teníamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Prácticamente ver un montón de ejemplos, de detalles, que es lo que más clarito nos va a quedar. Vean que por ejemplo aquí, este grupo de pececitos, tenemos uno pequeñito, uno un poquito más grande, tenemos uno que va viendo para allá, el otro viene viendo para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las transformaciones que vamos a estudiar, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Con esos tamaños, qué pasa con esas posiciones, con esas formas que tienen las figuras que vamos a movilizar de un lado a otro. Acá arriba viene una formalización, ¿verdad? De lo que es una transformación en el plano. Y dice que corresponde al conjunto de puntos en el plano que se generan al tener una figura original y llevarla a otra parte. Moverla, trasladarla, reflejarla, rotarla, hacerla más grande o más pequeña. Pero es ese movimiento que hay a través de la figura de cada uno de sus puntos. Luego viene un poquito de lo que es la imagen. Creo que ya lo habíamos visto, pero para formalizarlo no está mal. Dijimos que hay una figura original y que esa figura original va a recibir una transformación y va a quedar ubicada o va a quedar de otra manera, y por lo tanto esa otra figura se va a llamar la imagen de la figura original. ¿Okay? Por ahora son generalidades, ya lo vimos. ¿Cómo hacemos para transformar? Bueno, vamos a ir viendo una por una las transformaciones sin olvidar pequeños conceptos, como el primero, isometría. Muy bien.
Vamos a decir que hablamos de una isometría si se mantienen los tamaños. Iso es igual y metría de métrica de mediciones, entonces si las mediciones se mantienen, ¿ok? Si es la misma medida, el mismo valor de los ángulos. Eso es todo. ¿Okay? Entonces, donde nosotros tengamos figuras que no cambien de su tamaño, ahí tenemos isometrías. Igual, ¿verdad? Ya habíamos estudiado un poquito las características de cada una. Y bueno, de ahí vamos a sacar información. Por ahora no le damos mucha pelota a eso y entramos donde nos empieza a interesar. En la página 297 vamos a hablar de la reflexión. ¿Okay? Yo mencioné 4 tipos de transformaciones y dije que la primera que debemos estudiar la reflexión, que era la que tenía que ver sobre todo con la existencia de los ejes de simetría. ¿Se acuerdan que aquí empezó todo esto, toda esta parte, este examen, ¿verdad? De la parte de estadística. Perdón, de la geometría, de nuestras gráficas. Todo empezó cuando teníamos, por ejemplo, una letra A y le sacábamos un eje de simetría y ese eje de simetría me reflejaba a un lado lo mismo que se me reflejaba al otro. Bueno, ese eje de simetría es básico para la existencia de una reflexión, ¿verdad? Aquí le quieren poner el nombre de eje de la reflexión. Para nosotros eje de simetría está súper bien. Y si entendemos o aplicamos las cosas como las veníamos viendo, simple y sencillamente es tomar un punto, una figura, una línea, un ángulo, un vértice, lo que sea que me pidan, y lo voy a tirar al otro lado. En este momento que tracé una línea verticalmente parada, la reflexión consiste en tomar algo que está a la izquierda y plantearlo a la derecha, donde a través de esta línea, este eje de simetría, nosotros podríamos corroborar, por ejemplo, que las distancias sean las mismas, que los tamaños sean iguales y que las figuras sean una reproducción de la otra, aunque no necesariamente vayan en la misma dirección. ¿Verdad? Eso también es muy importante. Si la figura en sí no es simétrica, si tiene algunas mediciones o más alargadas, diferentes hacia algún lado o hacia el otro, más pronunciadas hacia alguna dirección, nosotros tenemos que reflejar ese pronunciamiento al otro lado, al lado opuesto en la reflexión. Punto importante, este señor, el eje de simetría es muy importante. Otro punto importante, acabamos de decir que había un concepto que se llamaba isometría y que las isometrías tenían que ver directamente con, perdón, a alguien silencié, tenía que ver directamente con que las figuras en sí no cambiaron su tamaño. Y eso es lo que estamos viendo acá. Las figuras no van a cambiar su tamaño. Entonces, cuando tengo reflexiones, tengo isometrías. Muy bien. ¿Qué hay que hacer con las reflexiones? Hay que fijarse en la línea, en el eje de simetría y de ahí para los lados contar las distancias. Mantener esas distancias. Ok, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Y acá arriba vienen las propiedades, la parte teórica, lo que yo les decía, que yo les expresaba, pero que de alguna manera aquí necesitábamos formalizar y que ustedes podían hacerlo con el libro. Toda reflexión es una isometría, lo que acabo de decir. Los puntos del eje de reflexión son invariantes. ¿Ok? Es muy importante. Como puntos invariantes. ¿Qué significa algo invariante? El in es que no. Y variante de variar. Entonces que no varía. Entonces si este es mi eje de simetría y mi dibujo, mi gráfica, mi figura, no sé, era un triángulo. Y a mí me dicen que haga la reflexión de esta figura original, de este ABC. Me piden que haga su reflexión al lado derecho con respecto a este eje de simetría. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo tengo que hacer el dibujo partiendo de este mismo punto.
que es el punto de salida. También lo voy a hacer con respecto a este y también allá después al final. Entonces, cuando yo haga la parte gráfica de esta figura, el punto C va a ser un punto invariante. ¿Cómo que invariante? Bueno, este de aquí arriba se va a llamar A', este de aquí arriba se va a llamar B', este si quiero le pongo C', pero realmente C y C' son el mismo punto. Volvamos al espejo. Si usted quiere reflejar algo y lo pega directamente al espejo, ese punto no cambia. La proyección hacia lo profundo es lo que puede cambiar. Pero en sí el punto donde usted está pegando, ese no cambia. Ese sería un punto invariante. ¿Ok? Que no se note que dijimos ese concepto. Invariante no varía. Profe, Señor. eso solo pasa si comienza desde el punto pegado al eje. Excelente observación. Muy bien. Tiene toda la razón, caballero. Solo en este momento pasa. No puede pasar si está despegado. ¿Por qué? Y hagámoslo despegado. ¿Qué pasaría despegado? Jamás va a ser el mismo punto. Si yo tuviera esto, por ejemplo, y este fuera el punto en cuestión, cuando lo hago al otro lado, guarda esta distancia, entonces ya no está pegado, entonces sí varía. Entonces sí es otro el punto que tengo al otro lado. La única forma de que no varíe, exacto, es caer encima del eje, tocar ese eje de simetría, es la única forma. Entonces ahí está el detalle. Buenísimo. Bueno, aquí vienen más apreciaciones. Lo que habíamos mencionado, si yo hago las reflexiones con respecto a los ejes, era muy fácil encontrar los valores. Por ejemplo, si este puntico era, no sé, un 6 y este de aquí arriba era un 7, este de aquí abajo tendría que ser a fuerza un -7. Entonces el punto original se puede llamar 6,7 y yo, si hago una reflexión de arriba para abajo sobre el eje de las X, lo que voy a cambiar es al valor de Y. Y lo que va a cambiar en realidad es su signo. Pero creo que estas son cosas que de alguna manera, a través de la lógica y a través del análisis, le llega a uno muy fácilmente. El que se las quiera memorizar o aprender, tampoco es, ¿verdad? Tampoco es que está mal. Le va a servir para contestar más rápido, pero realmente el análisis no es nada del otro mundo. A ver, considere el triángulo de vértices, esos que están ahí. Profe, Sí. no puede hacerme un resumen súper rápido. ¿Qué? No, Profe, hemos se hecho acaba de nada. dormir la bebé. Sí, pero ya la desperté con ese grito. Pero no hemos hecho nada. Absolutamente. Pero yo Hablar escuché de que la estabas reflexión. diciendo conceptos y no los pude apuntar. No, el único concepto diferente a lo que está aquí. Bueno, vea que vamos en la página 298. ¿Ok? Ok, El concepto es este, isometría. ¿Qué es una isometría? Entonces, una isometría es cuando las figuras mantienen su tamaño, para decirlo en palabras nuestras, ¿verdad? Mantienen su tamaño, la figura es igual, en ángulo, en tamaño, en forma. Ok. Y luego venía los puntos invariantes, que es lo que estamos justamente mencionando en este ejercicio. Los invariantes significa que no varían, es decir, que el mismo punto sirve para las dos figuras. Por ejemplo, en este ejercicio, el punto C, que está muy rayado y ya no se va a ver bien, pero el punto C formaba parte de los dos triángulos. Era la misma esquinita para los dos triángulos. Este valor de aquí era el punto C y entonces se compartía, o todavía lo podemos ver como este otro señor, el barquito. Donde yo hacía la reflexión,
Todos los demás puntos se tenían que ver como el espejo, se tenían que ir para allá, para el otro lado. Pero cuando yo llegaba a este puntico que estaba aquí, ese puntico no cambiaba. Si este era el A, este era la prima, está claro que no es el mismo punto, está mucho más a la derecha. Si este era el B, este era el B prima. Pero cuando yo llegaba a este punto, que podemos llamarlo C, otra vez para coincidir, ese C es el mismo C prima del otro arco. Es el mismo punto. Entonces ese punto C o C prima, cualquiera de los dos, se puede decir que es invariante. Él no cambió. En las dos figuras es el mismo punto. Está ubicado en el mismo lugar. En cambio el A sí tuvo que irse totalmente al otro lado. Si aquí está en dirección del menos 4, se fue hasta el otro lado en dirección al 4. O sea, tuvo que extender su distancia. En cambio el punto C se quedó donde estaba. Por eso es invariante. Más o menos eso es como lo que hemos visto en teoría. Ok. Gracias. Pura vida. Entonces aquí teníamos un ejercicio de ejemplo. Más bien, de hecho, me parece genial como tapar un poquito esta información pidiéndoles a ustedes que me ayuden a encontrarla. Dice, considera el triángulo de vértices 1,4, 3,2 y 0,-2. El que quiera puede hasta graficarlo. Tampoco es Buenas noches. Bariloche. Tampoco es que están obligados ¿verdad? A llevarse ya se me olvidó cómo le quitar el tamaño. Perdón. Ahí está. Tampoco están obligados a contestarlos de forma totalmente teórica o de memoria, sino que se pueden ayudar también gráficamente. En el examen a ustedes es muy probable que les den 1, 2, 3, 4, algunos ejercicios que vengan dentro de un eje coordenado. Eso podría ser. Ahora, otra cosa que podría servir es que alguien lleve hojas cuadriculadas. Creo que eso lo podríamos autorizar. Creo que ahí no habría problema con Marixa. Podríamos autorizar que ustedes lleven hojas cuadriculadas, evidentemente en blanco, total y completamente blancas, o sea, excepto la raya de la cuadrícula, sin nombre, sin ningún tipo de nada, pero de nada. Y con eso también pueden trabajar los dibujos y eso les va a ayudar bastante. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, este problema, por ejemplo, podríamos tratar de resolverlo usando una hojita cuadriculada. Yo podría venir a la cuadrícula, hacer el eje coordenado en alguna parte y ahora sí, ubicar los puntos. Por ejemplo, el punto 1,4. 1 para la derecha, 1, 2, 3, 4 para arriba. Ese puntico es este de acá. Luego está el punto 3,2. 3 para la derecha, 2 para arriba. Ese es el puntico que está aquí. Y por último el 0,-2, 0 en las X, o sea en esta dirección, y el -2 aquí abajo. Entonces este sería el punto. Si yo cierro la figura, ya me habían dicho que era un triángulo, entonces yo cierro ese triangulito y de ahí trabajo. Ahí. Bueno, ahí piensan que se cerró. De ahí trabajo. La pregunta es, haga una reflexión, ¿verdad? Con respecto al eje X. Esa pregunta está interesante. Con respecto al eje X. ¿Ok? Y dígame dónde quedan los puntos. Ni siquiera me dicen grafique, dígame dónde quedan los puntos. Muy bien. Con respecto al eje de las X. ¿Cuál es el eje de las X? El horizontal. El horizontalmente acostado, muy bien. Entonces, con respecto a ese eje, yo tengo que copiar el dibujo. O sea, lo tengo que copiar de arriba para abajo o de abajo para arriba. Aquí hubiera estado mucho más fácil de derecha a izquierda. O sea, era mejor que me hubieran pedido el eje de las Y, pero me dijeron el eje de las X. Entonces me lo complicaron un poquito más. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo voy a pensar en no complicarlo. Como yo estoy viendo la totalidad, la figura, yo podría enredarme. Veámoslo por puntos. Ok, vamos a este punto. Cada punto traía un nombre. No se lo anoté, pero lo voy a escribir ahora sí. Este es el punto A, este es el B y este era el C. ¿Dónde quedaría el A'? En 1 en X menos 4. Muy bien, en X no cambia, ¿verdad? Este punto lo tengo que llevar para abajo.
porque el eje del que me hablaron es este horizontal. Entonces la distancia que hay aquí por arriba yo la tengo que reproducir, pero para el otro lado. Eso es, así de simple. Aunque ya vea un dibujo formado, yo voy punto por punto. Entonces lo llevo muy bien en la misma dirección del 1. La distancia que hay aquí para arriba es la misma que yo voy a poner aquí para abajo. Entonces hay 4 unidades para arriba. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4 unidades para abajo en dirección al 1. Este es el punto A'. No, lo voy a poner de otro color para que ahora podamos dibujar el triangulillo con ese otro color. Ok. Voy a hacerlo con B. ¿Quién sería B'? Yo sé que 3 menos, eso, dígalo. 3 menos 2. La de X nunca Excelente. cambia. Eso, la X no cambia. Yo agarro en la misma X, pero para arriba había 2. Ahora cuento esos 2 para abajo. Aquí va a quedar B'. Y todavía falta el C. El C estaba abajo, entonces el C tiene que quedar arriba. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuándo? El C era 0, menos 2. Estaba 2 unidades abajo. Lo voy a poner 2 unidades arriba. Esos son los 3 puntos. Si yo tuviera que señalar punto por punto, ahí está. Yo diría, como dijo bien aquí don Adrián Moraga, que la A vale el mismo valor de X y el de Y con el signo contrario. Que la B vale el mismo valor de X. Ay, ¿por qué puse un igual ahí? El mismo valor de X y la Y con el signo contrario. Y lo mismo con la C. El mismo valor de X, pero ahora con el signo contrario la Y. Eso es lo que tengo ahí. Lo pude hacer con solo pensar en el signo contrario, lo puedo hacer con el dibujo, lo puedo hacer de muchas formas. Si tuviera que completar la figura, entonces nada más 1 a esos 3 puntos y se acabó. Profesor, pero es que se ve enredadísimo, sí, pero no importa, usted ya hizo lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Cada punto y unirlos. Listo. Y ahí queda nuestro triángulo espejo o reflejo de el que me habían dado al inicio. Ven. Entonces vuelvo y lo repito. Esto es más fácil de lo que parece. Nada más hay que tener paciencia. Calma. Y ahí queda todo. Bueno, más o menos. Basarse en los cuadritos, profe. Claro, para mí esa es la forma más fácil. Yo la verdad, así es como lo hago. Para mí es lo más fácil que hay. Yo cuento cuadritos. Ok. Ah, sí, mira dónde estaba la A. Ay, juepucha, la A estaba en dirección al 1. Ahí se queda. Y 1, 2, 3, 4 cuadritos para arriba. Entonces, 1, 2, 3, 4 cuadritos para abajo. Eso es todo. Cuento cuadritos. El eje simétrico Profe, en medio. el sábado llevo el cuaderno completo, cuadriculado, Llévelo a completo. clases. No es mala idea, en serio, usar la cuadrícula. No es mala idea. Y mucho de este examen va por ahí. Las Profe. compañeras, para yo poderle contar cuadritos. Profe, entonces la C' queda ahí arribita. Quedó arribita, ¿ves? De hecho, es que ya lo rayé demasiado. Pero la C Ajá, estaba aquí abajo. ajá. Queda a la misma distancia, pero para arriba. Aquí estaba la C normal. Este es el eje. Ajá, Yo cuento 2 ajá. cuadritos hasta el eje de simetría y ahora cuento otros 2 para el otro lado. Otros dos hacia arriba. Exacto. Ok, perfecto. Gracias, profe. Pura vida. Vean que en el mismo dibujo pasamos de un lado a otro. En el mismo dibujo yo tenía una parte que estaba arriba. La tuve que llevar abajo. Y luego tenía una parte que estaba abajo. La tuve que llevar arriba. Así funciona esto. Así funciona esto. O sea, a veces todo el dibujo queda a un mismo lado y es fácil. A veces una parte queda a un lado y la otra al otro. Y ahí es donde hay que ponerse creativo y acomodar las cosas. Así que no hay estrés. No hay estrés. Bueno, más o menos. Bueno, pensaré que todo en orden. Vamos a continuar. Bueno, ahí quedan los dibujos, etcétera, etcétera. Un poquito de nuevo, ¿verdad? Lo que tratamos de asociar, ¿verdad? Está el espejo y está la imagen.
Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos una figura original, por usar un término, y aquí tenemos su imagen, su reflexión. Ven, la muchacha tenía los ojos viendo ahí a Mauricio para que lo regañen. Estaba viendo a Mauricio, allá que está Mauricio. Entonces, cuando yo hago la reflexión, no puede quedar con la mirada para el mismo lado porque el espejo lo tira para el otro. Pequeños detalles como esos son los que nos ayudan a marcar realmente dónde está la figura, la diferencia, dónde está la figura. ¿Ok? Muy bien. Bueno. A los que les gusta la teoría, yo ya les dije, yo esto no se los voy a enseñar así, pero a los que les gusta la teoría, aquí tienen cómo manejar la situación cuando hay, cuando la recta, el eje de simetría no está en alguno de los ejes. Cuando el eje de simetría está en otra parte. Si el eje de simetría está en otra parte, aquí vienen las formulitas con las que lo vamos a trabajar o con las que se puede trabajar. Ok, hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Bueno, que se trabaje bajo una recta horizontal. La horizontal es la que está acostada. El eje de simetría sea una línea horizontal, entonces yo lo de arriba lo pongo abajo, lo de abajo lo pongo arriba. O que sea una línea vertical, entonces lo de la izquierda lo llevo a la derecha, lo de la derecha lo llevo a la izquierda. Cada una tiene su propia fórmula, su propio cambio de cómo quedan los puntos. Insisto, el que quiere se los aprende. Yo no se los voy a enseñar así. No le encuentro sentido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a contar cuadritos, porque es lo más razonable, porque es lo más simple y porque no hay que aprenderse 10 fórmulas diferentes. Ok, de nuevo, vamos a pensar en el eje de simetría, en el eje coordenado, perdón. Este es el eje coordenado. Y a mí me dicen que hay una recta que se llama, no sé, x igual 4. Entonces yo busco al 1, 2, 3, 4. Aquí está el x igual 4. En ese 4 hasta donde yo llegué, ahí le voy a trazar una línea encima. Ese es mi eje de simetría. Profesor, pero es que ya hay un eje dibujado. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Para qué uso ese eje? Para dar los valores, para decir cuál es el punto. Pero las distancias yo las mido con respecto a esta línea blanca que está ahí. Ese es mi eje de simetría. Voy a hacer un poquillo más gruesa. Ahí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que necesito encontrar, reflejar a este punto. Este punto lo vamos a llamar H. Igual cada puntico, ¿verdad? Esta línea se llama, x igual 4. Y me dicen que encuentre quién es H'. Que dé las coordenadas de H'. A ver. ¿Cómo hacemos para saber dónde queda H'? Primero que nada, díganme quién es H. En coordenadas. X7, Y3. Ok, yo estaba en 4 en esta línea, entonces nada más cuento en adelante. 5, 6, 7, muy bien. Y para arriba, 1, 2, 3, que es la dirección que tiene la H. Entonces 7,3. Excelente, Eduardo, gracias. Ahora sí. ¿Cuál es la imagen? ¿Quién es H'? Ah, como es de derecha a izquierda. Ah, claro, nada más es poner los mismos valores de la X, de la Y y cambiarle el signo a la X. O sea, es menos 7,3. No, ¿por qué no? Porque el menos 7,3 queda por allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que dice que no respondí. Vean dónde queda el menos 7,3. ¿Les parece que es la reflexión de esta distancia? Esta distancia se ve pequeña y esta se ve enorme. No, porque, Ajá, dale. no, porque el eje de simetría es X4. Entonces llegaría a ser el reflejo X1 y Y3. Ok.
yo tomo esta distancia, de aquí a aquí hay 3 unidades, entonces yo voy a contar 3 unidades, pero para el otro lado. Entonces, en efecto, quedo a la misma distancia. Yo de 4 a 7 sé que hay 3 unidades, entonces de 4 hacia atrás cuento esas 3 unidades y llego al 1. ¿Qué pasó con el y? En este caso sí se quedaba igual, el y no cambió, la distancia hacia arriba es la misma. Entonces este sería el punto H'. H' valdría 1,3. Y solucionado el problema. Okay, el que no le gusta va y usa la fórmula. Entonces le da un valor a la X, que es la recta, ¿verdad? Del eje de simetría y acomoda los detalles. Listo. Ven que es fácil, ven que no cuesta. Realmente no cuesta. Okay, nada más tener esa paciencia de, ok, por un momento, no me puedo olvidar por siempre, pero por un momento me olvido de las líneas rojas. Ok. De momento no me interesan porque el eje de simetría está aquí. Pero siempre ocupo las líneas rojas. ¿Por qué? Porque de ellas es de donde salen los valores con los que yo doy las coordenadas. Pero para medir distancias y saber dónde queda, olvido esas líneas, olvido esos ejes. Y ya cuando encontré dónde queda el punto, ahora sí me devuelvo a buscar su valor. Okay. Son pequeñas trampillas, esas no están tan mal, esas sí son muy manejables, diría yo. Ok, ahí tienen más ejemplos, algo casi entretenido ahí abajo y vamos a seguir. Ahí. Quedó pegado. Muy bien. Siguen explicándonos cosas, siguen presentándonos ejercicios. Para eso vamos a los exámenes. Les estoy tratando de armar un compendio, todavía no he podido sacar las copias, pero sí ya tengo algunas paginillas marcadas de ejercicios de exámenes de Bachi con estos temas y realmente creo que van a ser ejercicios de bastante ayuda. Bueno, muy bien. Tenemos una nueva situación. Vamos a ver. Dice así. Las rectas horizontales y verticales que hemos visto son muy sencillas. Pero ¿qué pasa cuando la recta es una línea inclinada? Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando la recta es una línea inclinada. Esta es nuestra línea recta. Este es el eje de simetría. Esta línea se llama y igual a x. Ya la habíamos estudiado. En su momento la estudiamos cuando a principio de este curso estuvimos estudiando las funciones inversas. Hemos dicho que si una función iba para acá, la inversa iba para acá y esta línea quedaba en medio de ella. Esta línea hacía el efecto espejo. Eso es lo que pasa. Es como si hubiera una reflexión. Eso es un ejemplo de una reflexión. Una función y su función inversa. Gráficamente. Ok, pero bueno. Está bien. Son ejemplos de una reflexión. Eso sí, sobre la línea que se llama y igual x. Ese es el eje de simetría. La línea que se llama y igual x. Ok, ¿qué pasa con los puntos de esa línea? Bueno, vamos a borrar lo que yo tracé porque era nada más un recordatorio. Vamos a pensar, por ejemplo, en estos ejemplos que nos están dando aquí. Aquí hablan de que A vale 1,4. ¿Okay? Me piden que encuentre su reflexión a través de esa línea. Bueno, vean lo que pasa. Yo puedo decir que, por ejemplo, este punto es el punto como de referencia. Ese punto está a 3 unidades. Esas mismas 3 unidades yo las trazo para acá. Y vean que ahí llegué a la misma distancia. Una rayita y medio o un cuadrito y medio. Y ahí tengo la reflexión. No sé si me di a entender. La distancia, recuerden que las reflexiones, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo, es medir
la distancia que hay del punto hasta el eje de simetría. Y de ahí partir hacia el otro lado y medir la misma distancia. Yo aquí tengo la diagonal de un cuadrito y media diagonal del otro. Eso es esta distancia. Si yo sigo con el cuadrito y lo completo, esto seguía hasta acá. Esta otra media diagonal y la diagonal que está para abajo son las que me ayudan a formar la otra distancia, y estas dos distancias son iguales y por eso caigo aquí. Eso gráficamente. Ahora aquí sí es más fácil, mucho más fácil reconocer los puntos. A ver, no sé si notan algo. El punto A es 1,4. El punto A', ¿quién es? $4,1. 4,1. ¿Y qué pasó con esos valores? Analicemos el orden de los valores. Y en principio está dado el 1 como el eje de las X. Ajá. ¿Y ahora el 1 dónde cayó? Se invirtieron los valores. Ah, ok. ¿Y cómo se llama la línea? El eje de simetría se llama Y igual X. Entonces la X es Y y la Y es X. Eso es lo que hice. La X es 1, ahora es Y, la que vale 1. La Y es 4, ahora es X, la que vale 4. Le di vuelta a los valores. Si lo analizan con el otro, ocurre lo mismo. Con el B, yo tenía el B menos 3,0. Si yo cambio a la B, al menos 3, que estaba en X, y lo pongo ahora en Y, y si quito al 0 que estaba en Y y lo pongo ahora en X, ya tengo su reflexión. Evidentemente esto solo ocurre con esta línea específica especial, ¿verdad? No ocurre con los demás, con esta línea solamente. Entonces también hay que tener cuidado, por eso es que son casos muy particulares. Por eso le digo, es como caso particular, hay que ir uno por uno, caso por caso, viendo las situaciones. Por eso es importante manejar este asunto. Dani, Señor, sí señor. puede que manejando el mismo plano cartesiano que tenés ahí, la cuadrícula y todo, con la diagonal, nos pongan como ejercicio para confundirnos la diagonal, ¿verdad? Pero sí basándonos sobre el eje de simetría, dígase la X o la Y. No, Y nos dejen- si le trazan la diagonal es porque la diagonal es el eje de simetría. Ok, Digamos, la distracción de un eje o de los ejes sería básicamente... es que lo hice muy grande, sorry. La distracción de los ejes estaría en trazar una línea fuera de los ejes, pero que esa sea la línea del eje de simetría. Okay, si el eje no se usa como eje de simetría, sí le tiran una línea más. Aquí o en otro lado. Pero no le van a trazar una línea en vano y le van a decir el eje de simetría es el X o el Y. Ya eso sí no. ok, gracias. Pura vida. Para trazárselo tendrían como que usar el mismo dibujo como para 3 o 4 preguntas, pero nunca lo he visto. Me parecería un poco grosero hacer algo así. Muy bien. Ahí tienen para que practiquen, chequen, no hay nada que decir. Es el mismo asuntillo, ¿verdad? Del dibujo. Y aquí viene en la página 305 un complete. Vamos a completar unas 2 lineecillas para que no se diga que no lo hicimos. De nuevo, lo pueden hacer a pura vista, lo pueden hacer por memoria, como ustedes quieran. Insisto, yo no es que no confíe en su memoria, es que si empezamos a ponérselo a la memoria, cuando lleguemos a la rotación, cuando lleguemos a la motesia, cuando lleguemos a todos esos, que sí vamos a ocupar la memoria, se nos va a enredar el montón de informaciones que hay. Pero bueno, ahí está visible. Pues aquí están los ejes X, Y. Y creo que también hay que trazar el X igual Y. Pasaría por aquí. No queda muy bonito, pero que ahí va.
Muy bien. Me dicen que hay varios puntos y que yo voy a tener la necesidad de completar dónde queda la reflexión sobre ese punto. Por ejemplo, el primer punto es el menos 2,3. Yo voy a ubicar ese punto en el espacio. Menos 2,3 sería algo así como menos 1, menos 2, 1, 2, 3, o sea, este puntico aquí arriba. 2 en X, 3 en Y. Muy bien. A mí me dicen que yo debo encontrar reflexiones con respecto a este eje. Con respecto a este punto. Voy a ponerle A. Voy a encontrar A' haciendo una reflexión con respecto al eje de las Y. ¿Qué pasaría aquí? De ahí me muevo 1, 2 unidades para la derecha. Esto sería A'. Nada del otro mundo. Si me dicen que haga también una reflexión con respecto al eje de las X, entonces ahora voy para abajo. ¿Ok? ¿Dónde quedaría ese punto? De aquí a aquí hay 3, me voy a mover 3 para abajo. Aquí quedaría esa reflexión. Y si me dicen que haga la reflexión, pero ahora con respecto al eje Y igual X, pues esta distancia que acabo de contar aquí es la misma distancia que voy a contar para el otro lado. Son 3 diagonales. Sería este punto. Es así de sencillo. Entonces, cada punto que esté ahí, yo lo reflejo para todos los lados que hay y pongo mi respuesta. Entonces, si lo reflejo con respecto al eje Y, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La X va a cambiar de signo, la Y se va a quedar igual. Si lo reflejo con respecto al eje X, el asunto es totalmente al revés. La X es la que va a quedar igual y la Y es la que va a cambiar de signo. Y si lo reflejo con respecto a Y igual X, lo que hago es cambiarlos de posición. Entonces ahora va a ir el 3 de primero y el menos 2 de último. ¡Ojo! Y cuidado, meten la pata, porque lo hacen. Lo que ponen a veces es al 2, menos 3. Lo que cambian es el signo. En vez de cambiar a toda la expresión, a todo el número, a toda la posición. Cuidado, solo cambian el signo porque no es solo el signo, es cambiar los datos. Y eso sería la manera en la que puedo ir rellenando, cada uno de esos datos que vienen en esta tablita como práctica. De momento se puede decir que lo que tiene que ver con reflexiones ya lo deberíamos manejar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Dani, Señor, sí, señor. dentro del dibujo que acabas de hacer, puedes Ajá, proyectar nuevamente. claro. Ese A'3 es un aproximado del A. Sí, todos son con respecto a la. Sí, porque ahí colocaste 3,2 y estás 3,3. No, debe ser 3, yo lo hice mal, sí, perdón. Pero te pregunto si es un aproximado. No, claro, me pasé por la distancia, no sé por qué conté mal, man. Qué dicha que vino. Gracias. Debería ser exactamente, entonces era 2,3, ahora va a ser 3 en X y menos 2 en Y. Entonces debió quedarme más acostadillo el dibujo. No fue un como se lo colocó. Sí, es que seguro lo obligué a pasar por el centro y no pasaba por el centro. Pasaba por aquí, a un lado del centro. Excelente observación, Eduardo. Más o menos ahí era donde quedaba. Es muy importante que la línea sea una línea recta y que no quede... O sea, todas van a ser líneas rectas, pero me refiero que no quede inclinada en cuanto a donde están los puntos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, insisto, esto es muy gráfico. Es la forma en la que yo considero más conveniente, ¿verdad? Ustedes se pueden ayudar con muchos detalles. Ahí no fallan. Yo podría contar 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos hasta aquí. Entonces también hago la misma distancia. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos hasta aquí.
y eso me termina de ayudar a verlo gráficamente, a ver que sí lo estoy haciendo bien. Todo eso cabe como opciones, como ayudas para que ustedes no fallen. Ok, esa fue la primera de las 4 transformaciones. Vamos a ir a la segunda de las transformaciones. Vamos a hablar ahora de las traslaciones. ¿Ok? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué pasaba con las traslaciones? Simplemente me muevo, me desplazo, lo llevo de un punto a otro. ¿Ok? No hay mucho que decir, la descripción o la forma de ponerle teoría a esto, ¿verdad? Es tratando de darle su significado. Nosotros vamos a recordar un detalle importante, ¿verdad? El vector v, que nosotros le habíamos llamado el vector director o el vector de traslación, es el que me dice cuánto voy a mover a la figura. Y lo habíamos mencionado. Hablar de una traslación era muy bonito en cuanto a su forma, porque simplemente íbamos a seguir al eje de simetría. Al eje coordenado, perdón. El mismo movimiento que tenga el eje coordenado es el que nosotros vamos a hacer. Aquí viene de nuevo un poquito más del concepto como tal. Recordando detalles importantes. ¿Cuáles? La forma, el tamaño, esos no cambian. No van a cambiar. Entonces, cuando yo mueva algo, espero que esta página se vea. Cuando yo mueva algo, ya no se vio. Bueno, y sorry ahí porque seguro está muy pesado para el programilla. No importa, hagamos el resumen que es lo que nos interesaba. Cuando yo mueva algo, yo voy a tener la posibilidad de moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si yo muevo una figura, un punto hacia arriba o hacia abajo, lo estoy moviendo en el eje de las Y. Y si lo estoy moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo estoy moviendo en el eje de las X. Entonces, básicamente, izquierda o derecha afecta a la X, arriba o abajo afecta a la Y. Como si fuera un eje coordenado, yo puedo decir que la línea verticalmente parada son las Y, la línea horizontalmente acostada son las X a la derecha son positivas, a la izquierda negativas, las Y arriba son positivas, abajo negativas. Eso es lo que necesito saber cuando me digan traslade algo. Porque eso es lo que voy a hacer. No siempre me van a decir V es 2,4. ¿Qué significa que me digan V es 2,4? Me estarían diciendo que traslade la figura 2 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba. Eso es lo que significa V igual a 2,4. El primero, izquierda o derecha. El segundo, arriba o abajo. Izquierda o derecha afecta a la X. Arriba o abajo afecta a la Y. Primero y segundo. Ahí está todo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tomar algún ejercicio ejemplo. Aquí vienen algunos, pareciera. Vamos a usar puntos. Vamos a usar puntos, no importa. Al punto Q y al punto P. El punto Q va a ser menos 3,4 y el punto P va a ser 0,6. Al punto Q vamos a trasladarlo siete unidades hacia abajo y lo vamos a trasladar 5 unidades hacia la derecha. Al punto P lo vamos a trasladar 2 unidades hacia arriba y 14 unidades hacia abajo, la izquierda. Ayúdenme a encontrar dónde quedan esos puntos. No me lo digan todavía, les voy a dar unos segundos para que lo trabajen. Y yo sé que alguno ya lo debe tener casi listo, pero no me lo diga todavía.
Profe, no puede hacerle un toque más pequeño, no me deja ver la parte de arriba. Gracias. Pura vida. Listo, profe. ¿Casi listos todos? Bueno, yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí. Vamos a ver. Profe, hay unos que somos de ecuación, por favor. Nos dije pensaría, yo me estoy adelantando. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, muy bien. Ya. Muy bien, excelente. Que dicha terminó justo cuando llegamos a entrarle. ¿Qué hay que hacer, jóvenes? ¿Qué hay que hacer? Dígalo, dígalo. Acomodar primero para saber cuál es X y cuál es Y. Excelente, muy bien. Vámonos con el Q, que ya estaba, era menos 3,4. Y debajo de él vamos a poner esto que nos dijeron. ¿Dónde va cada cosa? 5X y 7Y. Muy bien. ¿Con qué signo van? Positivos. Los dos. Positivos los dos. ¿Estás seguro? No, profe, el 7 va negativo, Sí, este hacia abajo. sí, tiene razón. Hey, weón, concéntrese. Está viendo el partido, fijo, ¿ah? Muy bien. Hecho, un cagajón. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Cómo queda esto? Y queda 3. Resuelve No, de 2. forma verticalmente hacia abajo. Muy bien. Entonces yo digo menos 3 más 5. Lo meto a la calco así. Menos 3 más 5. Vea que el 5 quedó positivo. Hasta le pueden poner un más, no importa. Menos 3 más 5 da 2. Muy bien. ¿Y el otro? 4 menos 7. Menos 3. Exactamente. Es absolutamente lo que hay que hacer. Eso es todo. Dígame si no está fácil esto. Entonces, ¿un qué caso? Ese fue el punto Q. Vamos a ir al punto P. Ok. En un principio era 6,6. Hay que hacerle lo que me dijeron para ver a dónde llego. Cuéntenme, ¿qué ponemos debajo de ese 0,6? 14 en X, 14 en X, muy bien. 2 en Y. Ok. ¿Positivos o negativos? 14 es negativo porque hace la izquierda. Excelente. Y el 12 queda bien porque es hacia arriba. Y ahora, 0 menos 14, incluso lo llevo a la calco. Yo no me corro riesgos. Muy bien. Y 6 más 2, porque el 2 quedó positivo. 8. Y ya quedó. Podemos poner P', podemos poner Q'. Y simplemente ya quedó. Ya lo tenemos donde necesitamos. Ya y ya. ¿Alguna duda? Profe, yo no entiendo. Este mismo, esto. Sí, no sé, me perdí. Ok, no, tranquilidad. Yo pienso que es muy fácil. Ya estamos, profe. No, excelente, de eso se trata. Vamos a ver. Otra vez puede ser gráfico, ¿verdad? Lo que pasa es que no siempre deberíamos depender de lo gráfico, pero no pasa nada. Vamos a poner un ejercicio. Yo lo estaba haciendo así, profe. Con Excelente. gráficos. y También se vale, sí. puntitos. Buenísimo. Vamos a hacerlo de forma gráfica con un ejercicio diferente para que todos lo hagamos. No me lo digan, chiquillos, no me conteste nadie. Quiero que me ayuden alguna de ustedes tres. Las tres que me acaban de hablar. Las últimas tres. Gretel, Rosania y... Ya me fui.
No. Y se me olvidó el nombre de esta caretostel pinche agarrada que le quedó muy rico ajá. Pero ya se me fue su nombre. ¿Cómo es posible? Si es la que más jode. Bueno, está bien. Kimberly, Rosania o Gretel. Cualquiera de las tres. Muy bien. Vamos a decir que tengo al punto M. Ahí. El punto M no se los voy a ubicar ahí. Voy a decir que el punto M es el punto 3, menos 1. Y que a ese punto lo vamos a trasladar. Lo vamos a mover 5 unidades hacia abajo. Y también lo vamos a mover 2 unidades hacia la izquierda. Ok. Muy bien. Vamos a empezar por ubicar al punto, por colocar al 3, menos 1. ¿Dónde iría el 3, menos 1 aquí? Yo no me puedo olvidar. Ok. Dígame. 3 en X Ajá. es positivo. Entonces sería 1, 2 y 3 para la derecha porque ahí está. Correcto. Ujú. Y el menos 1. Al otro lado, bueno, sin Y hacia abajo. Hacia abajo. Ujú. Entonces ahí donde yo conté puedo agarrar uno para abajo y ese es el punto. También lo puedo ver de esa manera. Si yo cuento. Ok. O decir que aquí está el menos 1 y entonces donde ellos se cruzan. También se vale. Ese Ok. punto M. Ujú. A ese punto M yo lo voy a mover 5 para abajo y 2 para la izquierda. Ok. Antes de resolverlo gráficamente, lo vamos a resolver como ya estamos acostumbrados o acostumbrándonos. Muy bien. Si a mí me dicen abajo o arriba, vea que a mí me dijeron trasladarlo, ¿verdad? Me dieron dos instrucciones. Cuando me digan abajo, yo inmediatamente sé que lo que queda para abajo son las Y. O lo que queda para arriba son las Y. Entonces yo voy a poner ese número en las Y. ¿Cómo en las Y? Sí, los puntos son X, Y. El que venga de segundo es la Y. Ahí puse a 5. Profe, pero ¿por qué pone 5 y no el número, digamos, el que queda? Eso es lo que no entiendo. Ah, porque lo estamos haciendo por partes. Es como una operación. Ahorita llegamos. Ya. Entonces el 2 que es a la izquierda son las X. Entonces aquí pongo el 2 en las X. Ahora, ir hacia la izquierda es buscar a los negativos. Ir hacia abajo es buscar a los negativos. Entonces, tanto el 2 como el 5 llevan un menos. Pero vos haces esa operación, digamos, como parte del proceso o porque Sí, quieres de hecho. hacerlo, No, o me lo puedo brincar, digamos. si Y lo nada hace más gráfico, ya. si lo hace gráfico está bien, pero tendría que quedar algo. Digamos, si la pregunta vale un punto, usted puede hacer lo que le dé la gana. Si quiere, no hace nada. Si la pregunta vale varios puntos, tiene que justificar. Es que, Entonces, por profe, eso lo yo lo estamos estaba haciendo haciendo así gráficamente, ¿sí? digamos, no con la operación. No Por eso importa. estaba enredada de ese Ya, poco de números. ya te voy a decir qué pasa con la gráfica. Cómo hacerlo para que sea un justificante de más de un punto. Pero en este terminamos. Entonces yo digo, voy a hacer las X. 3 menos 2 me da 1. Menos 1 menos 5 me da menos 6. Entonces el punto de la respuesta tiene que ser el 1 positivo y el menos 6 hacia aquí, hacia abajo. Que queda como en esta dirección. Entonces el punto sería este. ¿Okay? Esa sería la respuesta. Si yo lo tuviera que ubicar. Si yo no tuviera la necesidad de dibujar, de graficar nada, esta es mi respuesta. Si yo lo hice de forma gráfica y la pregunta vale varios puntos, yo tengo que hacer el movimiento aquí. Yo tengo que decir 5 para abajo. Entonces, donde estaba este señor, yo lo corro 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llegué. Dice 2 para la izquierda. 1, 2. Esta es mi respuesta. Yo marco que me moví, que hice el movimiento. 5 para abajo, 2 para la izquierda. Y ya quedé donde quedé. Eso sí, tengo que decir quién es el punto. Porque la pregunta es quién es, o sea, ¿dónde quedo? Entonces tiene que quedar especificado que es el 1, menos 6. Ustedes se pueden mover para donde quieran. Es más, hubieran querido, en vez de hacer el 5 de primero, hacen el 2 para la izquierda de primero. Y no hay ningún inconveniente porque llegan al mismo lugar. ¿Por qué? Porque el camino ahora sería agarrar primero para la izquierda.
Entonces yo digo, agarro 1 y 2 para la izquierda. Y de ahí agarro 1, 2, 3, 4 y 5 para abajo. Llegué al mismo punto. El punto se llama 1 en X menos 6 en Y. Esa es mi respuesta. Dani, Señor. como usted menciona, si hay varios puntos de por medio en la pregunta, Ajá. se puede hacer una u otra forma. Claro, no hay ningún inconveniente, pueden combinar, no veo ningún problema. Lo que yo necesito es que quede justificado. Y si vale solo un punto, o sea, rayen lo que quieran, que al final yo solo les puedo evaluar lo que diga aquí. Entonces, ustedes escogen el método. El gráfico es muy bonito, o sea, es muy fácil, pero hay que tener el cuidado, ¿verdad? De saber que sí tengo ¿cómo se llama esto? Profe, La cuadrícula, sí, dígame. y siempre tenemos que hacer el dibujo preferiblemente, digamos, para no enredarnos, aunque no tenga valor. A eso voy, es que el dibujo es mucho más fácil, pero si usted no tiene la cuadrícula, y a veces uno mete la pata ahí haciendo cuadrillos y lo hace mal, pero si usted siempre tiene la cuadrícula, la verdad es que es mucho más fácil hacerlo con dibujo. Sí, profe, yo lo entendí más. Sí, ¿Entendió yo más fácil con también lo dibujo? entiendo más con el cuadrito, pero Dele. como no lo tengo, Sí, o sea, ese es el pero el detalle. sábado llevo el cuaderno y lo voy a practicar. Eso es. Igual creo que hay hojas sueltas de eso y si no, hay que buscar una y sacarle copia. Sí, porque con cuadritos sí, así solo no puedo, de verdad. Me bloqueo, me cuesta. O compramos un cuaderno entre todos también. Sí, se reparten las hojitas ahí. No estaría para nada mal. Ojalá que sí, que sea una hojilla de color verde, color celeste, para que no sea muy pesada. Porque la negra sí es muy estorbosa. Pero eso es todo, chiquillos. Paciencia y sí, las hojitas ayudan cualquier cantidad. Pero cualquier cantidad. Así que hacia eso hay que caminar, hacia lo que uno considere que es más fácil. Eso es todo. O sea, no hay nada que decir. ¿Verdad? Busquen la que les resulte a cada uno. Por eso trato de dar más de una forma. No siempre lo logro, pero igual con eso de las fórmulas, si para usted es más fácil aprenderse la fórmula porque tiene muy buena memoria y siente que no se le va a enredar, o sea, ni lo piense. Pero ni lo piense. Profe, pero una pregunta, para el examen, perdón, profe, una pregunta, pero para el examen nos van a volver a dar las fórmulas. Jamás de esto ni una. No, las fórmulas ¿Qué, profe? de esto, o sea, ninguna. Sí, por eso les estoy enseñando de más de una manera. No aparecen nunca esas fórmulas. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver para dónde agarran. Una fórmula viene en chino en el examen. Sí, la fórmula de esto sería complicada. ¿Cuáles son las fórmulas que a ustedes les van a dar? Lo que vimos anteriormente. Lo del coeficiente de variación y lo de la posición relativa. Esas vienen. Las otras, no. Nunca las he visto y no creo que las vayan a poner ahora. La verdad. Ve, profe, ¿usted quiere que pase? Sí, yo quiero que pasen, pero ya eso no es culpa mía. Ok. Ahí va el asunto. Bueno, ahí vamos. Se puede decir que ahí vamos. Está bien, entonces. Vamos a continuar. Está bonito. O sea, si esto es. Ah, bueno, les iba a preguntar ahora al revés. Ajá. ¿Qué pasa si a mí me dicen, ok, tengo al punto H y esto es H'? O sea, H es el punto menos 1,3 y H' es el resultado de hacer una traslación. ¿Ok? Ahí. Y quedó en 7, menos 2. ¿Cuánto y para dónde se trasladó? 8 a la derecha.
Y 5 a la izquierda. 5 hacia abajo, digo. Ahí va. Me vacile, no me vacile. 5 hacia abajo. ¿Será cierto lo que dice aquí don Adrián? Nada más de poner la resta bajo el H normal y si da el resultado del H prima, entonces está correcto. Exacto. Esa es la forma de comprobarlo. ¿Verdad? El asunto es que ¿será realmente así? ¿Estoy bateando? ¿No estoy bateando? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Bueno, también gráficamente. Pero no sé, a mí me dio 6,1. Excelente. No sé. Por eso lo puse ahí. 6 para la derecha. Sí, porque me dio positivo. Ah, no, suave. Es que no me entendiste la pregunta, weón. Ah, Ok. El asunto es así. Ese es el punto inicial. Y aquí es donde llega. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valía V? Es decir, ¿cuánto lo moví y para dónde lo moví para llegar a caer a este punto? A veces hacen la pregunta al revés, porque aquí lo que hicimos fue la pregunta al revés. Estamos acostumbrados a que me dicen para dónde moverlo, entonces yo digo la respuesta, ¿dónde cae? No, aquí fue al revés. Me dijeron dónde cae. Yo tengo que decir qué hice para caer ahí. ¿Nadie? ¿No? Ok, bueno, lo que dijo Adrián en realidad tiene mucho sentido, está bien. A ver, yo lo que necesito es encontrar los valores, cuando yo los ponga aquí, me den 7, menos 2. Yo ocupo a menos 1, ponerle algo para que esto dé 7. Y al 3, ponerle algo para que esto dé menos 2. A Adrián se le ocurrió que era 8,5. El 8, como iba hacia la derecha, positivo. Y el 5, como iba hacia abajo, negativo. Si yo hago esa operación, yo digo menos 1 más 8, 7. Bien. 3 menos 5, menos 2. Bien. El asunto es cómo hago para que se me ocurran esos números. ¿Ok? Entonces, como lo que estoy haciendo es lo inverso, lo contrario a lo que yo tenía, yo simplemente digo, a la respuesta le resto el punto que yo tenía. A 7 le resto menos 1 y eso da 8. Menos se convierte en más. A 3 le resto menos 2, menos se convierte en más, eso da 5. De ahí interpreto un poquito los valores, ¿verdad? Y, no, era otra cosa. se le da vuelta a los valores, se hace la operación pero al revés. Se hace la operación al revés. Sí, esta la hice al revés yo. Era menos 2, menos 3. Y por eso de una vez me va a dar hasta el signo. Y me va a indicar entonces como la primera es X que va a la derecha, como la segunda es Y que es negativo que va para abajo. Eso en la parte numérica. Ok. Igual podemos usar la intuición, ¿verdad? Un poquito. Se vale el famoso prueba de error, el bateo orientado, digámoslo así. Ahora también está el dibujo. Por supuesto, es mucho más fácil tal como lo hemos venido mencionando. Entonces el dibujo era menos 1, 3. O sea, si yo tengo la oportunidad de hacer el dibujo, hombre, ni lo pienso. Entonces, menos 1,3 lo ubico en la, ¿verdad? Y aquí está el menos 1 para las X, el 1, 2, 3 para las Y, es este puntote que está aquí arriba. Ese es el punto donde salí, el H. Pero dice que llego al 7, menos 2. De ahí salí, del menos 1,3. Y llego al 7, entonces voy a ir a las X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coma menos 2, menos 1, menos 2. Allá queda ese punto. Ahí donde ellos se cruzan. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo lo moví, ¿para dónde? Bueno, si estaba acá, lo tuve que haber movido por la derecha. Y si estaba arriba y terminó abajo, lo tuve que haber movido para abajo.
Entonces ya sé que cuando dé mis resultados, el primero va a la derecha a positivo, el segundo va hacia abajo a negativo. ¿Cuánto lo moví? Y empiezo a moverlo. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades hacia la derecha. Ahora, ¿cuánto hay que moverlo para abajo? 1, 2, 3, 4, 5. Ya llegué a la misma respuesta. Okay. De las dos formas se vale. No sé si me lo van a preguntar así, pero no quiero que los agarren dormidos. Si se los preguntan al revés, ya tienen cómo llegar. Es muy probable que la pregunta venga de frente, pero si he visto preguntas, pues mejor. Profe, Señor. en este caso, bueno, usted puso 7 menos 2, pero si pusiera 7, 1 o 7, 0, ese, es que usted dice que siempre hay que poner el menos 5 o el menos, porque va para abajo. Correcto. Pero no siempre se pone menos si quedara al lado arriba de la... No, véalo. Vea por ejemplo el 7-0. Bueno, pongamos el 7-1 para que sea más gráfico. El 7-1 sería aquí. Voy a borrar las rayillas que sobran. Ese 7-1, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. En la bolita amarilla. Aquí. Correcto. Muy bien. Es que lo que yo le estoy preguntando a usted no es dónde queda, es cuánto se movió. Y él estaba en 3, pero él tuvo que quedar en 1. Él bajó. Entonces él se mueve los mismos 8 para la derecha. Y aquí baja 1, 2 graditas. Entonces sería menos 2. Queda negativo igual. Sí. Lo que le quiero decir es que ya no queda, ese 7, queda 7,1, no, es que usted digo, siempre menos, pero no Sí, siempre va a pero el haber menos menos. el menos al que yo me refería era este. Sí, por eso. Vector, no a la respuesta. Exacto. Sí, La respuesta queda donde sea. Si no bajáramos de 0, obviamente no va a llevar el menos. Exactamente, muy bien. Uh-huh. Está bien, gracias. Pura vida. Ok. Aquí tienen, me imagino que un poquito de práctica para que vayan dándole. Y bueno, ahí están los traslados también de forma gráfica, así que no hay nada que decir. Ya vieron que gráficamente es muy fácil, es muy bonito. Pero no siempre contamos ni con el espacio, ni con el... No se les olvide que de todas maneras tienen que saber sacar el punto, ¿verdad? Sacar los ejes. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo antes de irnos. Por ejemplo, vamos a usar a este chalo acá. Dice que al punto 1,3 le vamos a hacer todas las traslaciones que dicen aquí arriba. Dice, mover los dos hacia la derecha. Si estoy en el 1,3, solo afecto la derecha. ¿La derecha quién es? La X. Entonces la Y queda igual. ¿Alguien sabe cuánto da? 3,3. Claro, lo sumen 2 y hacia la derecha es positivo. 2 más 1 es 3. Listo. Si lo hubiese movido 5 hacia abajo son las Y. Quiere decir que las X no cambian. Entonces yo le voy a poner 5 a este chavalo, pero como hacia abajo le voy a poner menos 5. Entonces menos 5 más 3, que es la parte de las Y. Lo meto a la calco y me da menos 2. Ven, si yo hago esto en dibujo es mucho más lerdo. Muchísimo más lerdo. Porque aquí son varios a la vez. Tomando como referencia el mismo número. Pero en el examen no necesariamente van a ser varios. Entonces no está mal que lo hagan con dibujo si lo quieren hacer con dibujo. Pero también es relativamente fácil hacerlo sin dibujo. Creo yo. Pero no importa. Ustedes lo hacen como pueden. Vean el otro. Dirección menos 3,0. Entonces ya me dijeron la dirección. Ni siquiera tuve que pensar si abajo, arriba, derecha, izquierda iba a ir negativo, positivo. No, de una vez me lo dieron con todo el signo. Los pongo juntos y resuelvo. Menos 1 más 3, menos 2. Y 1 menos 3, perdón. Menos 2. Y 3 más 0, 3. Con el punto que sigue. 7,2, 1,3.
la misma historia. 7 más 1, 8. 2 más 3, 5. Y el último, menos 4, 5, también con el 1,3, lo mismo. Menos 4 más 1, menos 3, 5 más 3, 8. Y esa es mi respuesta. Ven, no está tan difícil, creo que se deja. De nuevo, si no lo entienden me avisan, pero igual creo que es manejable. Listos, casi listos. Profe, ¿por qué en el tercer cuadro que dice en dirección al 0, al 3, al menos 3,0, en la operación la hizo al revés que de las otras? No importa dónde, no importa dónde, cuál pongas primero. Usted puede poner al 1,3 arriba o abajo, siempre y cuando no sea a dónde cae. ¿Ok? Ok. Si es donde cae, ese sí tiene que estar en orden. Ese no puede ir arriba. Pero los otros, no importa cuál venga arriba y cuál venga abajo. Ahí no hay estrés. De hecho, cuando me di cuenta que lo había hecho así, no lo cambié por lo mismo. Porque yo dije, al final es bueno que vean que las dos maneras da lo mismo. Pero buenísimo, buenísimo. Eso mismo, don Mauricio, Tito y Madrigal. ¿Quién más dijo yo? Muchas gracias. Pura vida. Nadie, todo en orden, todo bien. Está bien, chiquillos, ahí vamos. Ahí vamos. Eso es lo más importante del caso. Vamos a hablar ahora de las rotaciones. Vean todo lo que tenemos que ver en un solo día. Sin embargo, para los que fueron el sábado, se acordarán que de todos los ejercicios, o sea, de todas las 4, ya habíamos hecho, ¿verdad? Ya habíamos hecho ejercicios. Entonces, importantísimo que vean cómo le estamos poniendo y tratando de adelantar todo lo que se pueda. Ok, entonces. Ok. Cuando hablamos de rotaciones, yo les decía que lo mejor era pensar en un reloj de pared, ¿verdad? De estos que son redonditos y que hacen el recorrido, ¿verdad? De las agujillas. Ahí va una aguja y esa aguja empieza a dar vuelta y esa aguja se hace para acá y ahí va dando la vuelta y se hace para allá y llegó por el otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, si nosotros lo interpretamos de esa manera y vemos cualquier figura de esa manera, vamos a entender a la rotación relativamente fácil. La rotación es la más ingrata en el sentido de la memoria. Porque la rotación, cuando no se hace desde el eje, desde el centro, desde el origen, esa rotación es un poquito incómoda, ¿verdad? Un poquito bastante incómoda. Si la hacemos de forma no gráfica. De forma gráfica es parecido, pero de forma no gráfica es más incómoda. Muy bien, entonces vuelvo a lo mismo. Rotar es girar, es dar vuelta. Eso es rotar. Darle vuelta a la figura o al punto o a lo que yo esté viendo, ¿verdad? Entonces aquí era, no sé, la misma historia, un triángulo. El triangulillo va dando vuelta. El triangulillo se va girando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces vean que la figura no siempre queda igual, no queda en la misma posición. Tiene por supuesto que irse girando. Eso es un detalle muy importante. Las rotaciones, insisto, no siempre, casi siempre. Bueno, ahí está un ejemplo de un monito, más bonito ese que el que yo hice. Las rotaciones también tienen, ¿verdad? La característica que mencionábamos hace un rato. Son isométricas. ¿Qué era eso de que eran isométricas? Que lo vimos hoy mismo. Que no cambia la forma. Excelente, que su tamaño en realidad es el mismo y por lo tanto la forma por lo general no cambia más que en este caso en cuanto a giro. Pero sobre todo que su tamaño termina siendo el mismo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Nosotros podemos aplicar rotaciones con ángulos, con cierto grado de rotación.
Y ese ángulo o esos ángulos son los que regularmente me dicen dónde va a caer. No voy a decir que siempre, pero voy a decir que casi siempre, la mayoría de los casos, las rotaciones se aplican en ángulos múltiplos de 90 grados. El sábado lo mencioné para aquellos que fueron, para que lo traten de recordar. Lo que dijimos fue que cada una de las líneas, cada uno de los 4 espacios en los que quedaba dividido cuando yo aplicaba los ejes, cada uno de esos espacios se llamaba cuadrante. Y era porque básicamente yo estaba dividiendo en 4 partes. ¿Ok? Cuando yo voy de lado a lado, cuando yo estoy aquí, doy toda la vuelta y vuelvo a caer aquí. ¿Cuánto giré? 360. Hice un giro de 360 grados. Muy bien. Una vuelta completa son 360 grados. De hecho, no sé si se acuerdan, pero así es como se dividen los grados. O sea, como se saca la medición de un grado, ¿verdad? Dividiendo en 360 partes. Bueno, el hecho es que si yo divido esos 360 grados entre 4, ¿por qué entre 4, profesor? Porque vea que aquí hay 4 cuadrantes, cada uno de un color diferente. Cada cuadrante vale 90 grados. O sea, dicho de otra manera, todo el espacio que se cubre aquí son 90 grados. Entonces, de aquí a aquí hay 90 grados. Acuérdense que el ángulo se puede medir abierto, más que parezca más grande, pero es el mismo ángulo. Aquí hay 90 grados. Ok. Lo mismo pasaría acá, lo mismo pasaría abajo, lo mismo pasaría al otro lado. Son 90 grados. Cada uno de esos señores son 90 grados. Una forma fácil, bonita de pensar en los 90 grados es hacer una L. Es muy gráfica y es muy fácil de analizar. Entonces la L es la que me ayuda a pensar en la esquinita de los 90 grados. Entonces yo me desplacé de aquí arriba hasta aquí abajo, ahí hay 90 grados. Entonces donde yo tenga un punto, por ejemplo aquí, yo a ese punto lo que voy a hacer es trazarle una L. Esa es mi intención. Hacer una L y cerrar un ángulo de 90 grados. Ahora, para medir exactamente de dónde a dónde caigo, ahí sí. La L mejor la trazo con respecto a un triangulito que yo formo con el punto. A ver, yo puedo formar un triangulito. Estos casos que estoy valorando, que estoy mencionando, ocurren cuando el trazo se hace desde el origen, cuando el centro es 0,0. ¿Ok? Por ejemplo, el punto que yo hice aquí arriba, si les pregunto, les pido las coordenadas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 2,3. Ese punto es 2 en X, 3 en Y, es el punto 2,3. Si yo lo giro 90 grados, digamos que, bueno, ese es otro detalle, perdón. Nosotros teníamos la posibilidad de girarlo en sentido horario y en sentido antihorario. ¿Ok? ¿Cuál sería el sentido horario? De izquierda a derecha. Ay, juela, grandísima. Tut. Exacto. Ahí voy girando. Ese es el horario. Y si me pidieran el antihorario, pues sería evidentemente el contrario. Ok. Así de simple. Bueno, vamos a pensar que en la pregunta, para ir por ahora en el mismo orden, me pidieron en sentido horario, con el centro en 0,0, que yo desplace al punto M 90 grados. ¿Dónde va a caer ese punto?
¿Dónde caería ese punto? Movámoslo a esos 90 grados. ¿Cómo hacemos para moverlo a esos 90 grados? Ok. Lo que vamos a hacer es hacer la L de la que les estoy hablando. Entonces, yo voy a trazar una línea. Voy a hacerla un poquito más gruesa para que se note. Ok. Y voy a formar como que un triángulo con respecto a el punto. Entonces voy a mover esos 90 grados, voy a mover esa distancia hacia el otro lado. Si yo hago el trazo y en el trazo tomo en cuenta a algún eje, los 90 grados son muy fáciles de medir porque voy a ir de eje a eje. Sí, ¿me siguen? Son los mismos 90 grados. Entonces, esta distancia que está aquí, donde yo la giro 90 grados, va a quedar encima del otro eje. Estaba encima de un eje, ahora queda encima del otro. Entonces, estos dos cuadritos son los dos cuadritos que yo voy a poner para abajo. Y luego estos 3 unidades, es cuestión nada más de salir de ahí 3 unidades para allá. Ahí es donde voy a quedar. Es como si yo hubiera trasladado ese triángulo para acá. Lo moví 90 grados. Ese triángulo estaba 90 grados en forma vertical, por decirlo así, y ahora quedó con los 90 grados en forma horizontal. Moví, giré 90 grados. Punto M. Y aquí quedó M. ¿Y qué pasó con los valores? Fijémonos en los valores. Ahora Y es el que vale 3. Y ahora X es el que vale 2. Pero como lo estoy cambiando de, digamos, de cuadrante, los valores también hay que revisar si son positivos o si son negativos. Yo les decía, y pasa mucho, que a veces uno con solo saber dónde cae, ya puede en un marque con X despejar y quitar las respuestas que no sirven. A ver, voy a borrar ese chunchero que está encima. Voy a regresar sobre nuestros pasos a la M en su momento más básico, sin ninguna raya. ¿Ok? Si a mí en un marque con X me dan las opciones y me dicen que él puede caer en, y me ponen las 3 opciones aquí. ¿Ya? Y me dicen, bueno, él está en 2,3 allá arriba en positivo. Me dicen que él puede caer en menos 3,2. Me dicen que él puede caer en 2, menos 3. O me dicen que él puede caer en 3, menos 2. ¿Cómo elegir la correcta? Con solo ubicar. Por ejemplo, la opción A. Muy pequeño. Por ejemplo, la opción A. El menos 3,2. El menos 3,2 dice que X vale menos 3 y que Y vale 2. Las X negativas están para atrás. El 2 positivo está para arriba. O sea, el punto queda aquí en este cuadrante. No importa ni dónde quede. Queda en este cuadrante. Pero si yo me movía 90 en sentido horario, jamás voy a quedar atrás. Entonces esta opción ni la pienso. ¿Ok? Ahora sí, me hablan del 2, menos 3 y el 3, menos 2. Esas son las opciones que sí tengo que pensar. ¿Por qué las tengo que pensar? Porque las dos quedan donde debo. Al moverlo del primer cuadrante lo bajo y aquí van a quedar las X positivas y aquí van a quedar las Y negativas. Y ahora sí, lo que queda es medir las distancias, ¿verdad? Si yo lo dejo en 2, menos 3, 2, menos 3 sería una reflexión. Es la misma distancia, yo no lo estoy rotando. No lo estoy girando realmente. Igual la puedo dejar para un veremos.
Y luego hago el 3, menos 2, que sería este otro. Y ahí es donde analizo lo del ángulo de 90. Este es un ángulo de 90. Bueno, tiene muy buena pinta. El otro, no, el otro no. ¿Por qué? Porque el otro no cae en una línea recta formando un ángulo recto. Está muy abierto. El ángulo se pasa de los 90. De forma gráfica también podemos sacar algunos detalles. Lo ideal es que no lo saquen de forma gráfica, pero para descartar opciones está genial. Si aquí me hubieran puesto los dos negativos, inmediatamente yo digo esta no cuenta. Y me quedo solo con la respuesta correcta. Porque los dos negativos sería como este lado. Ven, entonces siempre valorar esos pequeños detalles. Dani, Señor. ahora con el mismo ejercicio con la M, pero de antihorario. Ajá, muy bien. ¿Cómo quedaría antihorario? Es una buena pregunta. Vamos a volarnos esto. Si lo hubiéramos hecho en sentido antihorario, ya sé de entrada que no puedo quedar aquí arriba. A la derecha. ¿A dónde debería quedar? A la izquierda. Exacto, donde estoy borrando. Muy bien. Para acá tengo que quedar. Ok, la historia, la misma. El trazo, por lo menos como yo lo veo, es mejor tomar distancia Enséñame la huella. y pasarla para el otro lado. Ok, entonces, este que está en el eje, que son 3 unidades, ese es el que muevo 3 unidades para allá. Este que eran 2, ese es el que 2 unidades. Entonces, de ahí habría que sacar la respuesta. Y entonces, en este momento, ahora sí, ya podemos llegar a la respuesta. La respuesta sería este punto. Y este punto es el punto en x menos 3 en y2. ¿Ven que es diferente? Aquí abajo me dio. Estas 3 me dieron en x positivas. Y estas 2 me dieron en y negativas. Y si lo hubiéramos girado 180 grados, ¿qué hubiera pasado? 180 es una distancia muy bonita. ¿Por qué? Porque es medio círculo. Ok, yo quedaría como haciendo el giro 2 veces. De aquí a aquí. Y luego de aquí para acá. Entonces las 2 unidades quedarían aquí y las 3 unidades quedarían para abajo. Entonces el punto quedaría aquí. Es como una línea, un semicírculo, desde aquí hasta allá arriba. Y esa sería básicamente, si ustedes se fijan, los mismos resultados, pero de signo contrario. Entonces, girar 180 grados es una cosa lindísima. Son los mismos resultados de signo contrario. Girar 360 grados es caer en el mismo lugar, o sea, no habría que cambiar nada. Pero girar 90 o 270, lo que hago es cambiar no solo de posición los valores, sino también con los signos. Por eso aprendérselos lleva su toque, por eso es mejor buscar el eje, hacer el dibujo y señalar las cosas. ¿No la sila ya la casi? Por lo general nos pedirían acerca de 90 grados, 180, o podrían ser menos los grados. Sí, 270. En realidad sí pueden ser menos, pero lo voy a ser honesto. Preguntar una cantidad que no vaya de 90 en 90 es bastante difícil de calcularla hasta para uno. Así que no creo que el profesor que diseñe se ponga a hacer eso. Lo que puede bueno, es el centro. Eso sí. El centro sí es más feo. Eso sí, señor. Okay. Pero ya. No, pero digamos ahí, por ejemplo, se puede notar, o bueno, al menos creo que usted lo mencionó el sábado, por ejemplo, vea las coordenadas donde están los cambios de signos. Claro. Dividido en cuadrantes. Claro. El cuadrante de arriba, de la izquierda, los resultados de X van a ser negativos con positivos en Y. Luego los otros, positivo, positivo, en el cuadrante de arriba a la derecha. Luego abajo, a la derecha,
los resultados van a ser X siempre positivo con Y negativo. Y en el cuadrante izquierdo de abajo, los resultados siempre van a ser negativos. Muy bien, es un buen resumen, ¿verdad? Y de hecho, si lo quieren apuntar, Una pregunta, lo pueden hacer. perdón, disculpe. Tírla. ¿Nos puede cambiar el eje de simetría para aplicar eso mismo, digamos? Sí, le pueden cambiar el centro. Si le cambian el centro, ¡tut! Entonces, si le cambian el centro, baten esa. No, sí se puede hacer, pero háganlo más gráfico para que sea menos enredado. Por ejemplo, aquí el X y el Y son positivos. Aquí el X y el Y son negativos. Eso es un resumen de lo que acaba de decir Mauricio. Aquí el X es negativo, el Y es positivo. Aquí es al revés, el X es positivo, el Y es negativo. Entonces, dependiendo de los valores, ya vimos que aquí me dieron el primer resultado antes. Usamos el 3,2. Si en las opciones yo giro 90 grados, las opciones tienen que tener al primer valor positivo y al segundo valor negativo. Si veo que las opciones dan otra cosa, ya no sirve, porque el primero tiene que ser positivo y lo dieron negativo. De una vez la descarto. Eso es a lo que se refería Mauricio con el resumen de lo que dijo. Y de ahí en adelante ustedes pueden descartar un montón de posibilidades. Gracias a eso. Recuerden otro detalle importante. 90 grados horario es lo mismo que 270 antihorario. Entonces, a veces el antihorario uno se le enreda, mejor lo paso al horario. Entonces, a mí me dijeron, aquí donde está 270 grados antihorario, ustedes dicen 90, 180, 270. No, hombre, más fácil haber recorrido solo estos 90 y listo, caen en el mismo lugar. Entonces, 270 horario también es lo mismo que 90 antihorario. Entonces mejor, en vez de dar 270 para el lado correcto, mejor solo doy 90 para atrás. O sea, esos pequeños detalles ustedes los calculan, los valoran, pero y la verdad yo creo que es mucho más fácil así. como decir, 180 es lo horario. Sí, exactamente, Moraga. O sea, es lo mismo, es 90 para el otro lado. Porque, ¿qué pasa? Sume 90 y 270, dan 360. 90 y 270, 360. Entonces es lo mismo. Y cuando me digo es el eje. No te entendí la pregunta, pero ya te respondo. Cuando me digan... Que si es 180 no es ni antihorario ni horario. Porque eso mismo, man, muy bien, era lo que iba a decir. Perfecto. No importa para dónde agarren, siempre llego al mismo lugar. 180 es medio círculo. Entonces es lo mismo, medio círculo para arriba que medio círculo para abajo, es el mismo lugar. Entonces ahí no hay nada que hacer. Ok. ¿Qué queda con esto? Practicar, sin duda alguna, practicar. Bueno. Por ahí vamos. Vamos a continuar. Ok. Aquí es lo que pasa cuando no es el centro 0,0. Cuando el centro es otro número, hay que usar esos numeritos para encontrar el nuevo punto. Estas son las fórmulas. Son un poquillo más feas. Por eso les decía, ahí mejor lo hacen gráfico o ya por último lo batean. Pero no les voy a robar tiempo para eso. Les voy a ser honesto. Si al final nos sobra tiempo, nos devolvemos y lo revisamos. Pero si les soy muy honesto, me parece mucha vuelta. Aquí hay otros detalles y es mucha vuelta. Entonces mejor no. Ok, ahí están los resultados o el resumen. ¿Qué pasa cuando se gira? 90, 180, 270 o 360. Entonces si el punto era 5, menos 8, si lo giro 360 quedó igual, si lo giro 180 queda invertido, y con 90 y 270 lo que pasa es que hay que jugar con los cuadrantes. Entonces me dieron 5,8, positivo en X, negativo en Y, me lo dieron aquí. Si lo giro 90, ¿a dónde llego? Bueno, hay que ver si es horario o antihorario. Pareciera que es antihorario porque está agarrando para arriba. Entonces al girarlo 90,
quedan los dos positivos. Al girar los 180, queda al revés. Entonces la X era positiva, más bien ahora la X es negativa y la Y es la que es positiva. Si lo giré 270, quedó aquí a la par donde los dos son negativos. Y si lo giré 360, cayó encima. Ven, entonces todos esos detallillos salen ahí a partir de las opciones. Es difícil que se los pongan completo, podría ser. Es más probable, o lo veo más probable en marque con X. Pero así funciona esto. Ok. Preguntas. Dani, Señor. en el examen indicarán si es anti o Sí, horario. debe indicarlo. Si no lo Porque indica, ese es, ajá. ajá, Aquí arriba no dice, porque pero si no lo sí, indica, no, nosotros vamos a pensar que es horario. Siempre. Ok. Así de fácil. ok. Sí, igual ese día yo paso y les digo, mejor hagamos el horario, mejor hagamos el antihorario, pero no se preocupen. Sale porque sale, o sea, debe decirlo. Debe decirlo. Bueno, pienso que ahí está el asunto. O nos dice que está mal formulado y que nos va a dar el punto. La que sigue. Dice, Mejor. ahí tienen para que practiquen y vienen las homotesias para poder cerrar hoy con los 4 temas. Resulta y sucede que las homotesias, les dije en algún momento dado, las homotesias eran cambios, sobre todo en el tamaño, ¿verdad? Había la oportunidad de que la homotesia no cambiara, pero no es la mayoría de los casos. Prácticamente casi todos los casos, lo que genera una homotesia es un cambio en el tamaño, ¿ok? Las dimensiones. Las homotesias, insisto, eran un tema viejo, no nuestro, sino viejo del cole, era un tema de octavo. Yo sé que algunos empezaron más adelante o tal vez no se acuerdan, no importa. El hecho en sí es que la homotesia como tal contiene ciertos datos importantes. El primero de ellos es la K. ¿Ok? La razón K. El valor de la homotesia o el valor de la razón de K, básicamente lo que me dice es cuánto amplío o cuánto disminuyo al dibujo. ¿Ok? Si K es positivo, el dibujo va en la misma dirección. El punto, la línea, la figura, lo que haya. Entonces, no sé, se me ocurre que tengo, ¿qué? Una luna. Ok, cuarto menguante ya. Entonces, ese es mi dibujo, esta es mi expresión. Si yo tengo un K y ese K tiene un valor positivo, hay hay 3 opciones, pero valoramos 2. Que K valga más grande que 1. Si K vale más grande que 1, esa figura se va a ampliar. Pero si K vale más pequeñito que 1, esa figura va a disminuir. Ahí. Ok, esto cuando K es positivo. Muy bien. ¿Qué pasa si K no es positivo? Es decir, si K fuera, por ejemplo, negativo. K no puede ser 0, porque si K vale 0 no hay ningún cambio. O sea, en realidad desaparece y no aplica nada. Entonces, si K vale 0, si K vale negativo, también tengo 2 posibilidades muy similares. ¿Ok? Esta es la luna original, digamos. Si K es negativo, la luna va a ir para el otro lado. El dibujo va a ir para acá. Si el valor de K fuera menor que 1, bueno, en este caso es de los negativos menor que menos 1, inmediatamente el dibujo se hizo chiquitico. Pero si el valor de K es menor,
la figura se hace todavía más pequeña. Más grande. Madre, ¿qué me pasa? ¿Alguien sabe cuánto va el partido? ¿Será eso? 2-1 ganando la liga. No sea huevón, con razón. Ok, de nuevo. Vamos a decir que K es mayor que menos 1 cuando K vale 0, algo negativo. Menos 0,5, menos 0,7, qué sé yo. En esos casos, la figura se hace más pequeñita. Pero no solo se hace más pequeñita, sino que también gira, cambia de lado. ¿Ok? Y si K vale un número más pequeño que menos 1, por ejemplo, menos 3, menos 8, qué sé yo, la figura se amplía, se hace más grande. Vean que la dirección es la contraria. Aquí lleva la misma dirección. Aquí lleva la dirección contraria. Entonces son pequeños detalles, son cosillas, insisto, de octavo. En teoría deberíamos de más o menos acordarnos. Más o menos. Ok, entonces la K es muy determinante en la homotesia. El valor de K lo uso, ya vi, para ver si se hace más grande o más pequeño, pero también inclusive para ubicar un punto. A ver, entonces si yo tengo, no sé, el vértice V y sé que el vértice es 3,6, a mí me dicen que tengo que trazar una homotesia y que K vale 2. Entonces el punto V', o sea, la imagen de esta V, ese puntico es agarrar al 3, al 6 y multiplicarlos por 2, cada uno. Entonces el nuevo punto, el V' sería 6,12. Y ahí es donde queda ubicado, gracias a la homotesia. Ahora, yo les estoy hablando de un punto, pero puede ser una figura. Y la figura puede tener muchos puntos. Y yo lo que hago es trazar punto por punto. A ver, algo muy similar. Vamos a hacer el eje. Ay, esa no era. Aquí está el eje coordenado. Se me ocurre que tengo este señor. Este es el señor que tengo. Ok. Vamos a pensar que este es A, que este es B y que este es C. Muy bien. ¿Quién sería A si yo lo saco como coordenadas? Eso también hay que repasarlo. Yo sé que era de séptimo, pero hay que repasarlo. ¿Quién es A? 2,3. 2,1. 2,3. ¿Quién es B? 5,5. ¿Y quién es C? 5,3. Excelente. Si a mí me dicen que yo le voy a hacer una homotesia a este señor y que la homotesia tiene por razón K igual a menos 2, ¿ok? Yo ya sé que el triángulo va a quedar para el otro lado. Va a ir totalmente hacia el otro lado. Su dibujo también va a ir orientado hacia el otro lado. Y además, como me dijeron 2, es un número que va a permitir que esto se amplíe. Entonces va a ser más grande el triángulo. Ok. ¿Dónde quedarían las coordenadas? En realidad, si yo trazo, yo tendría que hacer una línea que pase por el centro y que toque ese punto. Y otra línea por allá que pase por el centro y que toque al otro punto. Y la otra línea y toda la historia. Pero a veces en eso de trazar no nos va muy bien. Y no medimos y no contamos bien las distancias. Bueno, saquemos punto por punto. ¿Cuál sería el punto A'? Entonces el A' sería agarrar esa A y multiplicarla por menos 2. Entonces yo digo 2 por menos 2. Menos 4. Yo digo 3 por menos 2. Ese punto lo voy a ir a buscar allá abajo.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no deje campo y no me va a quedar bonito, pero ahí está. Ya encontré el primer punto, el punto de A. Ahora el de B, que es mucho más grande. B sería menos, 5,5 multiplicado por menos 2. Menos 5 por menos 2, menos 10. 5 por menos 2, menos 10. Entonces tendría que ubicar al menos 10 con menos 10, que queda ya lejísimos. Y para acá, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allá donde ellos se crucen. Este es A, este es B. Y el C, que era 5,3, va a quedar 5 por menos 2 menos 10, 3 por menos 2 menos 6, donde queda el menos 10, menos 6. Aquí. Entonces yo voy a trazar al triangulillo y ese es en realidad la homotesia aplicada. Insisto, teóricamente yo puedo poner una línea que vaya desde B hasta B' y tiene que pasar por el centro. Puedo trazar una que vaya desde A hasta A' y tiene que pasar por el centro. Y una desde C hasta C' y tiene que pasar por el centro. Y eso me garantiza que la homotesia está bien. Y en realidad, vuelvo a lo de antes. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, fue más fácil llevarme punto a punto que no llevarme la figura completa. Ahora, si ustedes analizan, hay detalles, por ejemplo, vean lo que vale B. B vale 2 cuadritos. BC, perdón. BC es una distancia de 2 unidades, 2 cuadritos. ¿Cuánto vale B', C'? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque K es menos 2, es el doble. Y si analizo el otro lado, este vale 3, entonces el otro tiene que valer 6. Y si analizo, no sé cuánto vale este porque es Pitágoras, habría que encontrarlo, pero este vale el doble de ese otro. Porque la figura cambió al doble del tamaño. Eso es lo que significa el K igual 2. Y el negativo lo que implica es que va para el otro lado. Eso es lo que pasa con las homotesias. Así es como funcionan. Eso es un resumen, digámoslo así, Un resumen, digámoslo así, de las principales características o generalidades de las homotesias. La forma más fácil de verla. Por supuesto que aquí vendrá mucha más teoría con la que ustedes pueden entretenerse. Y básicamente volvemos a lo mismo. Mientras sea una homotesia centrada en el punto 0,0, todo es mucho más bonito. ¿Qué pasa cuando me cambian el centro? Lo mejor es hacerlo de forma gráfica. Y contar la distancia del eje simetría. Hay fórmulas, tal como hemos venido mencionando. El que siente que se puede aprender todas las fórmulas que hemos visto sin enredarlas, vea que todas se parecen. Y unas son para homotesia, otras son para rotación, otras para traslación, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que no les quiero recargar esa parte en fórmulas. ¿Verdad? Son demasiadas fórmulas y si lo dejamos para las fórmulas, más bien estamos a punto de quedarnos de ahí, pequeños problemas, ¿verdad? De crear pequeños problemas porque podríamos confundir unas con otras. Bueno, por ahí, ¿listo? Bueno, está bien entonces. Pienso. Pienso que está bien. Ahí se pueden seguir entreteniendo. Y vamos a... Ok. Todo lo que yo les mencioné en resumen, aquí viene parte por parte, ¿verdad? En la antología. Ustedes pueden ir viendo cada una de las posibles situaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando K es positivo, cuando es negativo? Que todo eso lo pueden ir viendo.
Lo ideal de esto, insisto, es trabajar los exámenes. Ya con los exámenes todo empieza a tener un poquillo más de sentido. Ahí están las transformaciones. ¿Qué pasa si me piden más de una transformación? Pues tengo que irlas aplicando de a poco. Cómo distinguir una de otras, lo habíamos visto también. Así que todas estas páginas están apenas para que practiquemos. No sé, por ejemplo. Dice, en la siguiente figura aparece un cuadrilátero P. Entonces, aquí está el P. ¿Cuál o cuáles de los cuadriláteros corresponden a la aplicación de P de una sola rotación? O sea, P es el original y cuál de ellos es si yo agarro a P y lo giro y lo roto. No, dejemos el original pintado. ¿Cuál de esas 4 opciones o cuáles de esas 4 opciones son el resultado de hacer una rotación con P? La R. De entrada, la S no puede ser, ¿ok? La S es una homotesia, está más pequeño, ¿verdad? Ok, si yo voy girando a este amigo, ¿será que este amigo queda así? Si lo giran antihorario, sí. Ah, muy bien, excelente, hay una posibilidad. Si lo giro antihorario, tengo una posibilidad. El Q, ¿por qué no es? Es una traslación. Ok, está, ¿verdad? Prácticamente podría haber una línea aquí. No, mentira, no puede ser una reflexión, tiene toda la razón Moraga. Es una traslación. Simplemente lo moví de un lado para otro. ¿Por qué no puede ser el T? Que la reflexión. Ok, aquí sí está como a una misma distancia. Si estamos hablando de movernos hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, tiene toda la pinta. Está bien. Jóvenes, tengo las 9:40, más o menos estamos por el día de hoy.